Me instalo en el eje central de un giroscopio que no deja de virar al compás de la pregunta de mi hija. ¿Cómo dejé atrás esas experiencias? Y por dejarla atrás no medito solo en el olvido del diario, sino también en la transformación de una niña alegre a la joven aún más oscura que los hemos. La dualidad, que toma forma de angustiosa contradicción, es tan solo la convolución en mi carácter. Pero, ¿cómo dejé de ser el centro de ese campo magnético? Mis padres me adoptaron como un sexto sentido en el cuerpo familiar. Fui la mirada estereofónica resguardando la frágil armonía de la relación marital. Fui el olfato auditivo sosteniendo el bipolar equilibrio de la casa habitacional. Fui un barómetro con termómetro incluido, realizando mantenimiento predictivo a la hipertensa convivencia de los residentes consanguíneos. Fui quien disparaba las alertas para desalojar la premonitoria catástrofe, el divorcio. Mi papá necesitó un representante para confiarle los gastos de la casa, para llorar en su hombro, para tomar las decisiones. Mi mamá requirió una albacea para cuidar de los niños, para intermediar con los gastos, para tomar las decisiones. Yo tomaba las inseguras decisiones. Tal vez por ello aprendí a decidir con un procedimiento tan sencillo como la adaptación. Esos años de intensos desencuentros entre ellos fueron los que me situaron al frente de la orquesta. Un director sin partitura, con una batuta rebelde para armonizar, sincronizar, al menos tocar juntos. No debía ser mi responsabilidad. Es que yo no tenía la experiencia suficiente. Éramos un hogar con 6 adolescentes jugando a ser autosuficientes, cada uno con sus problemas, sus necesidades, sus ilusiones. Mi papá jugaba a ser soltero, mi mamá jugaba a ser la hija consentida, mis hermanos batallaban con sus inseguridades. Yo me hacía la fuerte, la que todo lo podía, pero no podía. Yo no estaba preparada para ser la mamá de todos. Yo no podía. Intenté que mi papá fuera Alcohólicos Anónimos. Creo que fue un par de veces, tan solo para salir enamorado de alguien más. Intenté que mi mamá se decidiera a separarse, tan solo para hundirse en depresiones más intensas. No había poder humano que la levantara, no había potestad divina que dejara acumularse el polvo, hasta que un abogado le dijo que se pusiera a trabajar, que mi papá no iba a cambiar. Y ahí me convertí en el ama de casa, responsable de mis hermanos, mientras mi mamá trabajaba y traía más dinero para disminuir los problemas con mi papá. ¿Divorciarse? Nadie deseaba hablar de eso. Yo insistía en que era la mejor solución. Nadie me contradecía, pero ellos no estaban dispuestos a asumir esa responsabilidad. Y los años seguían pasando. Una noche, de esas de jueves inciertos, mi papá llegó con el coraje agolpado en las entrañas. Entró a mi cuarto, intentó saltar sobre mi trinchera en el suelo de la entrada. Se tropezó y se molestó aún más. Prendió la luz, gritaba exigiendo la presencia de mi mamá en su cuarto. Si no tenía a la mujer que la amaba, al menos debería tener a alguien con quien desquitar su energía o su hombría. No lo acepté. A jalones lo llevé a su habitación. Siguió gritando en un intento desenfrenado por hacer su voluntad. Todos despertaron con el miedo escurriendo entre lagañas. Era demasiada su furia. Yo no lo podía controlar. Mi mamá corrió a resguardarse al cuarto de mis hermanos. Ellos salieron en mi ayuda para calmarlo, pero no pudimos. Papá tomó una botella de cristal, una de ese vino Padre Quino, de 1 litro, llena de agua para la sed nocturna. Se apropió de ella. Nos enfrentó. Yo le detuve la mano del intransigente proyectil y mi hermano la otra. Mi hermanito se quedó en la entrada de su cuarto. Mi hermanita abrazó a mi mamá. Mi madre gritaba que nos dejara en paz. Ya no éramos pequeños. La más chica rondaba los 18 años. Pero yo recuerdo unos temerosos niños de frente a un imponente adulto fuera de sí. De alguna forma, la fuerza de tanta rabia contenida nos arrojó. Mi papá se soltó de nuestros intentos por paralizarlo. La botella voló por el aire, pulverizando a todos con su ácido, incrustándose en el filo de la puerta que mi mamá trató de cerrar al identificar las intenciones. Los gritos lo hicieron reaccionar. Se había extralimitado. Se dio la media vuelta y se fue a dormir. Estábamos astillados por el miedo, mojados por la rabia nocturna, anegados por el llanto incontrolable. Ninguno habló. Recogimos con temor pausado 15 vidrios y nos acostamos. Nadie durmió excepto mi papá. Todos dudamos de la validez de esa familia. Los pedazos de la botella estrellada a centímetros de mi mamá y de mi hermana rasgaron para siempre la paz del hogar.
Las salpicaduras de agua esparcidas a cada uno de nosotros humedecieron el ambiente familiar. Nunca nada volvió a ser igual. El silencio y la pesadez de una carga tan grande de violencia brotaron y se desbordaron a sus anchas en la casa. Unos meses después, con el remordimiento de lo que pudo haber pasado, mi papá me preguntó nuevamente si debía irse de la casa. Era sábado. Había amanecido con su vaso transpirando lágrimas, bebiendo arrepentimiento, llorando incertidumbre. Mi respuesta fue tajante, la misma de siempre. Sí. Mi mamá se acercó y mi papá le hizo la misma pregunta. Ella me miró, esperó mi respuesta. Luego me secundó y se alejó llorando. Desapareció. Se encerró en su cuarto. Mi padre le preguntó a cada uno de mis hermanos. Todos dijeron que no. Por eso me volvió a preguntar. El memorizado sí cayó en su corazón como los cubos de hielo en su vaso y lo dejó sudando frío. Nos pidió que nos fuéramos. Siguió tomando, siguió llorando. Unas horas después se presentó en mi cuarto. Me miró y me volvió a preguntar. Le dije que sí, que ya no podíamos seguir así. Él se fue a su cuarto. Le pidió una maleta a mi mamá. Comenzó a llenarlo con algo de ropa. Mis hermanos lloraban, le pedían que no se fuera. Yo me quedé en mi cuarto. Yo también lloraba. Con la maleta dudosa en la puerta se despidió de cada uno. Mi mamá volvió a desaparecer. Mis hermanos también se fueron. Nos dejaron a solas. Él pidió que le ayudara a subir la avergonzada maleta a su coche. No quise, no me moví. Acomodó la herida maleta en la cajuela de su auto deportivo. Abrió las puertas del garaje. Subió a su coche. Arrancó en reversa. Salió. Dejó las puertas abiertas y se fue. Entonces, como si me fuera la vida en ello, grité desesperada para que no lo hiciera, pero ya no me escuchó. Ese rotundo sí lo había dejado en libertad. El gigantesco árbol de la esquina lo despidió. El oxidado zaguán enmudeció y el secuaz candado gritó conmigo. Solo entonces salí a cerrar. Tras unos minutos de llanto en silencio, quise abrazar a mis hermanos. Ninguno se dejó. Mi hermana se sentó en la escalera a derramar lágrimas, a inundarse de la ausencia. Subí a ver a mi mamá. No me abrió. Cada uno se encerró en su dolor. Yo me encerré en la culpa. Por fin lo había librado de la insoportable carga de compartir un hogar disuelto con el alcohol. Yo fui quien dijo basta. Yo fui quien firmó la declaración de absolución. No pude seguir en el centro de la rutina. Era mi culpa. Fue mi decisión. Solo así se desvanecería la diluida rutina que nos extenuó hasta dejarnos inconscientes. Entonces me convertí en esa persona sombría, la que no logró resolver el problema de una forma distinta, la que no se inmutó ante la posibilidad cercana de verlo partir, la que estaba harta de vivir en esa tradición, la que simplemente salió de la situación familiar con un trazo sin retorno. Fue un proceso doloroso. Aquel día, al verlo partir, solo podía pensar en el deseo de que regresara. Esta purulenta caja de plástico arrojó la evidencia de lo que sentí ese primer día sin él. Él se ha marchado. ¿Alguna vez lo has visto marchar? ¿Alguna vez lo has visto irse sin voltear al escuchar tu voz? ¿Alguna vez has visto a una niña parada junto a una ventana viéndolo irse? ¿Alguna vez has visto a tu hermano, el fuerte, el hombre, llorar porque él se ha ido? ¿Alguna vez te has sentido herida con lágrimas en los ojos y a la vez has sentido que si lloras alguien sufrirá? ¿Alguna vez has querido reír y hacer feliz a alguien y no has podido? ¿Alguna vez has sentido deseos de verlo volver, sabiendo que si lo haces solo traerá problemas? ¿Alguna vez has sentido el vacío de tu hogar, sabiendo que cada miembro está encerrado en sí mismo, tratando de huir de sus pensamientos? ¿Es que alguna vez lo has visto marchar, sabiendo que se va para no volver? ¿Alguna vez has sentido deseos de decir, tengo fe en el Señor, pero tienes miedo de lo que pueda pasar? Si nunca lo has sentido, te pido que reces por mí y por mi familia, puesto que estamos sufriendo al saber que Él se ha marchado.
La botella de vino dirigida a un blanco tan amado fue la que validó definitivamente mi solución. La botella de vino dirigida a un blanco tan amado fue la que validó definitivamente mi solución. Las matemáticas resolvieron. Ellas no tienen sentimiento. Es un simple procedimiento, una fórmula que utiliza los datos, los hechos. La separación fue indiscutiblemente el mejor resultado. Si alguien me hubiera dicho cuánto dolía, otra hubiera sido mi resolución. Mi vida se inundó de disgusto, tristeza, ira y miedo. Ese empecinado sí se volcó en abandono, culpa, frustración y rechazo. Dejé atrás las tardes iguales. Cada una se percibía diferente, a veces solitarias, evasivas, desquiciadas o inseguras. Hacia el interior de la casa se levantaron murallas de silencios humillados. Todo era culpa mía. Las risas evacuaron estas paredes. La impotencia quedó atorada en las cerraduras. Un sarcástico desconsuelo trepó desde las esquinas de las habitaciones como enredadera. ¿Por qué nadie me dijo que el daño podía ser permanente? No fallan las matemáticas, pero para los problemas de vida se requieren variables de sentimientos que nunca aparecen en el planteamiento. No, no son variables. Son constantes, como pi o la fuerza de gravedad. No se deberían dejar de lado. Yo no lo sabía. A largo plazo, ¿fue la correcta solución? Aprendí de una forma muy cruel que no estaba preparada para esa separación, que no hay lógica en resolver las relaciones humanas con las fórmulas matemáticas. Él se marchó un mes antes de que yo cumpliera 25 años, y el dolor que me invadió aún resuena en mi interior. La depresión que se volcó en ese diario y en los escritos de la caja de plástico se sintió primero tan liviana como un recién nacido en brazos, pero lo que siguió a la separación fue devastador. La culpa me hundió a lo más profundo de la irracionalidad, y fue tan pesada como el esfuerzo de cargar al recién nacido por varias horas, semanas seguidas. Mi autoestima desapareció con la confianza de servir para algo en esta vida. Los intentos de suicidio se volvieron cotidianos con toda clase de artimañas. No podía seguir adelante sabiendo que yo había sido la que destruyó una familia. Cada noche dormía con la cara empapada. Cada día despertaba con un profundo odio a mi existencia. 7 meses pasaron sin que yo quisiera hablar o reunirme con mi padre, hasta que la Navidad nos trajo el regalo del reencuentro. Comenzamos a reunirnos los sábados, evaporando la nostalgia de la hija perdida y condensando la soledad del hogar diluido. Con mi madre compensaba mi vergüenza con dinero. Trabajé muy duro para entregarle cada centavo que me pagaban. Ella lo exigía. Me convertí en el apoyo que necesitaba para deshacer la inseguridad que provocaron mis cálculos incompletos. Tal vez mi falta de sensibilidad. Varios años me sentí culpable, sabiendo que mis padres y mis hermanos me señalaban. Para mí no existió un retorno. Salimos de la rutina diluida, del riesgo de violencia física. Creí haberme deshecho de la responsabilidad de la familia. Le regresé a mi madre su devaluada posición.